¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Te damos la bienvenida al discipulado de este día jueves. Hoy estoy juntamente con nuestras hermanas Claudia y también con nuestra hermana Patricia. Sean bienvenidas a este discipulado. Hoy queremos compartir con ustedes y ellas también quieren saludarlos. Qué gusto saludarles nuevamente. Es de mucha bendición el poderles compartir la palabra. Sabemos que es de mucha edificación para todos ustedes. Es una bendición para mí poder estar participando en este discipulado. Esperamos que usted sea edificado por medio de esta enseñanza. Así es, la edificación del Señor sin duda alguna siempre se hace presente en cada vez que nos reunimos. Continuamos hoy con nuestro manual de transformación y en nuestros hermanos Leonel y también nuestro hermano Herbert nos estuvieron compartiendo la semana pasada cómo adorar al Señor como familia. Hoy queremos ir un poco más adelante en la lección número 22 y esta tiene como nombre Adorando a Dios como iglesia. Cuando nosotros hablamos de adorar al Señor como iglesia, creo que a la mayoría de personas inmediatamente nos viene a la mente como congregación, ¿verdad? Reunirnos en grupo, digamos así, y adorar al Señor. Cuando la palabra nos habla de iglesia, recordemos que no se está refiriendo al edificio, se está refiriendo a cada uno de nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Y hoy queremos ver las diferentes formas que la Escritura nos revela de cómo debemos adorar a Dios como iglesia. Así que vayamos juntos hoy en esta lección y nuestra hermana Patricia nos comparte las preguntas para reflexionar. Hay 3 preguntas y dice la número 1, ¿cómo consideras que es tu alabanza? 2 dice, ¿entiendes realmente lo que es ser un adorador? ¿Alabas a Dios como iglesia o te da pena? Dice la 3, ¿verdad? Estas son para que nosotros reflexionemos cómo le damos esa alabanza a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sí, y como la verdad es que la iglesia a veces se acostumbra a estar en 4 paredes y la iglesia debe aprender que es iglesia donde quiera que esté. Y la última pregunta dice, ¿alabas a Dios como iglesia o te da pena? Donde sea que nosotros estemos, debemos reconocer que somos iglesia y que somos instrumentos de la alabanza del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestro texto que está en Salmos 149:1 y dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Como vemos, ¿verdad?, que esta lección nos enseñará hoy cómo debemos adorar a Dios como iglesia. Y el Señor está pidiendo en este tiempo, ¿verdad?, que nuestra alabanza sea renovada, sea transformada. Amén. Que Él nos quiere enseñar hoy cómo es la manera correcta en que se le debe adorar. Así es, esa corrección del Señor hoy estará presente también a través de esta lección. Así que juntos vayamos entonces al contenido de nuestra lección y nos dice, el Señor desea que seamos una iglesia adoradora, que nuestra alabanza sea renovada. Según Isaías capítulo 42 y verso 10 nos dice la palabra, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Pero también en el Salmo 43 nos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Nos ha dado el Señor mandatos como Misión Cristiana en el Calvario. Uno entre ellos es adorar. Y este mandato es importante al igual que todos los demás. Pero es muy necesario porque a través de la iglesia es edificada en gran manera. Hay muchas referencias en la palabra del Señor donde nos muestra no solo que debemos adorar, sino la manera en la que nosotros debemos hacerlo. Quiero compartir algunos más. Nos dice, el salmista en los versículos 2 y 3, siempre de Salmos 40, nos menciona 3 cosas. La primera que nos menciona dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Número 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el número 3, luego puso un cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios. Cuando hablamos de adorar al Señor, estamos hablando también de la edificación que nosotros recibimos como adoradores. En la palabra del Señor nos muestra la obra del Señor en nuestras vidas y cuál es el producto de la obra del Señor en nuestras vidas. En el número 3 ya concluye diciendo, luego puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Está hablando de la adoración, ¿verdad? Que en gran parte tiene que ver porque somos una iglesia muy agradecida con el Señor por todas sus misericordias y las bendiciones que ha tenido cada día con nosotros. Amén. Dice también que nosotros como pueblo de Dios hemos sido, y hay tres incisos, ¿verdad? El número 1 dice, redimidos y perdonados por su sacrificio en la cruz. Número 2, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Número 3, y con el mensaje del reino vamos enderezándonos, por lo tanto, nuestra adoración debe ser renovada. Está hablando sabemos, ¿verdad?, que el Señor hizo su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, no fue en vano o no fue sin ningún propósito, sino que tenía un propósito para todos nosotros. Y dice que Él nos redimió, nos perdonó cuando Él dio su vida en la cruz. También fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos salido de ese reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Dios. Amén. Y con el mensaje del reino vamos enderezándonos, por lo tanto nuestra adoración debe ser renovada. Por medio de la palabra de Él, ¿verdad? Somos enderezados cada día, nos corrige, nos redarguye, ¿verdad? Por este camino tenés que caminar, esto que está aquí o por donde quieres agarrar no es el camino correcto, ¿verdad? Por eso dice, nos endereza. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser renovada. Con ese entendimiento, ¿verdad?, que hemos sido renovados, nuestra adoración debe ser ese cántico nuevo que nosotros le ofrecemos a Él. Amén. Amén. Sí, porque de lo contrario, creo que sería solamente, digamos, una simulación, ¿verdad? Cuando hablamos de adoración, aquí nos está mencionando muchas cosas. No solamente cantar al Señor o expresarle palabras, sino está hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el producto de la transformación. Amén, de la transformación. Bueno, también sabemos, ¿verdad?, que para poderle dar una adoración correcta al Señor es necesario una mente renovada. Amén. Cantar con el entendimiento. En 1 Corintios 14:15 dice que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debemos entender a quién y para qué estamos cantando. Hoy en día, una gran mayoría de grupos de alabanza no disciernen lo que cantan. A cualquier canción le llaman alabanza o adoración. Entonces el Señor nos pide, ¿verdad?, que tengamos también una mente renovada, que nosotros podamos discernir qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no agrada, ¿verdad? Porque hoy en día escuchamos cuántas alabanzas, cuántas cosas que no hablan de una adoración al Señor. Entonces, por eso es necesario que nosotros seamos cuidadosos, que observemos, ¿verdad?, qué tipo de adoración es el que le estamos dando al Señor. No se trata solamente que esa alabanza es muy famosa o muy popular, o porque este cantante, ¿verdad?, que es bastante popular, escribió una alabanza. Es necesario que nosotros tengamos la mente renovada, que es guiada por el Espíritu del Señor, para poder discernir si está hablando la verdad del Señor o si sencillamente está compuesta de palabras que riman una con la otra.
Nosotros tenemos que aprender a discernir estas cosas porque recordemos que somos instrumentos de la alabanza del Señor. Entonces esto tiene que ver con una mente renovada. La forma tradicional era únicamente componer cantos con palabras bonitas. Eso era lo único que se veía anteriormente, ¿verdad? Que fueran palabras bonitas, pero muchas de ellas no tenían fundamento en la palabra del Señor. O muchas de ellas contradecían literalmente la grandeza del poder de Dios. Pero eso nadie se había percatado. Gracias al Señor que su Espíritu nos ha estado llevando a renovar nuestra alabanza y nuestra adoración a través de una mente renovada. Y hay más cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en una mente renovada. Porque nos dice, Él quiere alumbrar nuestro entendimiento. En Efesios capítulo 1 y verso 18 nos dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que de acuerdo a cómo entendamos lo que Dios es, lo que ha hecho y lo que hará. En el versículo 19 nos dice, para que de acuerdo al super, hiper, megatón dinamis de su poder, de su grandeza, le podamos adorar. De acuerdo a, nos dice en este versículo, ¿verdad? De acuerdo a. Entonces no se trata solamente de, bueno, cantemos una canción bonita o compongamos un canto que diga muchas cosas bonitas del Señor, sino estamos hablando de algo que verdaderamente exprese lo que Él es, su gran poder, su amor, su misericordia, la justicia del Señor, de cantos que hablen de la naturaleza de Dios, de lo que Él es digno, pero según la dirección del Espíritu y la revelación de la palabra de Dios. Nos dice, la iglesia que verdaderamente le demostrará al mundo quién es Él, es la iglesia que sabe adorar. Nos dice la palabra, puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que haya una transformación en nuestra mente, que nuestra alabanza y adoración ocupen nuestros pensamientos, de tal manera que no haya cabida a los malos pensamientos. En Filipenses capítulo 4 y versículo 8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos ubica entonces a nosotros para poder ubicar la adoración que le entregamos al Señor. Nos habla entonces de una transformación en nuestra alabanza que tiene que ver con transformar o renovar nuestra forma de pensar. En una oportunidad platicaba con una persona ya mayor de edad y me expresaba que como dicen muchas personas, no le hallaba a los cultos de ahora, ¿verdad? De este tiempo. Me dice, yo no le hallo a los cultos de hoy porque ya no cantan aquellos cantos antiguos, aquellos que cantábamos que eran tan bonitos. Platicando con él respecto a algunos de esos cantos, le empecé a explicar que muchos de ellos sí fueron inspirados por el Señor, pero la mayoría y muchos de ellos no lo fueron. Muchos cuando se escribieron no había una renovación de nuestro entendimiento. Así que lo que el Señor está haciendo actualmente es renovando. De hecho, la palabra nos habla de una renovación constante. Nos habla de que todos los días es nuevo, son nuevas sus misericordias, sus bendiciones. De hecho, la palabra dice que vamos de gloria en gloria en la misma imagen. Todo esto nos da referencia de un Dios que nos lleva hacia adelante. Es necesario que el pasado quede atrás para que la gloria mayor pueda manifestarse en la iglesia. Amén. Renovación de nuestro entendimiento. En Salmos 33, versículo 1, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Glorifico el nombre del Señor porque a nosotros como Misión Cristiana El Calvario, ¿verdad? El Señor nos ha hablado mucho de la alabanza, sí, que al Señor le agrada. Amén. Y yo sé que la mayoría hemos entendido, ¿verdad?, cuál es la verdadera alabanza. No cualquier canto, no cualquier alabanza
es para adorar a Dios, porque hemos visto en el manual de adoración, ¿verdad? Ahí habla que hay mucha contaminación en lo que Amén. es la alabanza, ¿verdad? Sí. Pero exalto el nombre del Señor porque a nosotros el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y ahora tenemos un entendimiento claro cuál debe ser o cuál es la verdadera adoración para Dios. Amén. En el inciso B nos dice que nuestro corazón sea circuncidado. Como vemos en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces también necesitamos nosotros que nuestro corazón sea circuncidado, que nuestro corazón esté limpio, ¿verdad? Que no haya cosa que nos sea de tropiezo para poder expresar una verdadera adoración al Señor. Entonces, con un corazón circuncidado, nosotros podemos dar a conocer que estamos adorando al Señor, ¿verdad? Porque no hay en nuestro corazón sentimientos Amén. que nos impidan poder dar esa adoración al Señor. Amén. Amén. Sí, porque cuando hablamos de una adoración renovada, ¿verdad? O como nos dice el título de nuestra lección, adorando a Dios como iglesia, es una adoración que se sabe entregar, pero se sabe entregar porque el vaso que es utilizado para esa adoración es un vaso que ha sido preparado previamente. Ese vaso somos cada uno de nosotros los que ahora hemos creído en Jesucristo. Somos el instrumento que ha sido preparado previamente por el Señor mismo, por su Espíritu, por la palabra del Señor. Ha sido renovado totalmente y es por ello que esta alabanza puede llegar hasta la presencia de Dios. En el inciso C nos dice que tengamos un corazón lleno de gozo. Como iglesia hemos recibido manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, según Isaías capítulo 61, versos 3 al verso 7. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Que como verdaderos sacerdotes podamos ofrecer nuestra adoración, ya que por medio de Jesucristo nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo y gozamos en su presencia permanentemente y que podamos ministrar en adoración. Somos sacerdotes y esto es necesario que nosotros como iglesia tengamos esa revelación de qué significa ser un sacerdote. Dejamos en manos del pastor o del equipo de adoración la adoración, sin entender que todos los que componemos la iglesia de Jesucristo somos sacerdotes. Si tan solo hubiera uno, creo que podría decir, tal vez pudiéramos todos los demás, ¿verdad?, culpar a esa persona. Pero el Señor ha hecho algo mucho más perfecto, hacernos a cada uno de nosotros sacerdotes. Es como si fuéramos a limpiar un lugar muy grande, pero de todos los que habemos solo hubiera una escoba. Sería bastante cansado, difícil. Mucho trabajo. Pero digamos así, tal vez no es el ejemplo más convencedor, pero si cada uno de nosotros tenemos una escoba, ¿cómo quedaría ese lugar? Limpio en poco tiempo, ¿verdad? En poco tiempo, y sería muy eficiente el trabajo que se realizaría. Es lo que el Señor ha hecho a través de nosotros. A todos nosotros nos ha hecho sacerdotes. No hay un solo sacerdote. A todos nos ha hecho sacerdotes con el propósito que todos velemos que se entregue la adoración correcta. Pero muchas veces le dejamos la responsabilidad solo, en este caso sería solo al grupo de alabanza, ¿verdad? Al que canta, al que toca la batería. Ellos son los responsables de cómo salga ese día la adoración, ¿verdad? Pero vemos aquí en las Escrituras que todos somos responsables de darle esa verdadera adoración, porque en la Biblia no dice solo los que cantan bonito o tienen bonita voz o Amén. tales personas, ¿verdad? Sino que a todos nos hace responsables.
Por eso es de que muchas personas cuando termina el servicio se van a su casa en muchas oportunidades criticando, ¿verdad? Es que hoy no cantaron bien, el de la batería se confundió, y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, sin entender de que todos somos responsables de que la alabanza ese día sea todo un éxito y sea olor fragante delante del Señor. Pero cuando llegamos así con un espíritu apagado, tal vez los hermanos que están cantando o tocando los instrumentos están haciendo y dando el 100 para que la alabanza se encienda, pero la iglesia se encuentra con un espíritu apagado, tal vez pensando en sus afanes o en diferentes circunstancias, o no se prepararon para estar en la casa del Señor, y se siente un ambiente opaco, un ambiente frío. Pero qué gran diferencia cuando se siente a toda la iglesia en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No importa si hay o no hay instrumentos, no importa que si el que está cantando es hombre, es mujer, es niño, es anciano, no importa. Esa alabanza es aceptada del Señor, o es aceptada por el Señor, que aún su Espíritu Santo se mueve en todo el lugar y se deja sentir una presencia muy deliciosa. Amén. Depende de la disposición de cada uno de nosotros, ¿verdad? El cómo queremos nosotros presentarnos delante del Señor, porque tenemos que venir ya preparados, ¿verdad? Desde nuestra casa para poder presentar esa adoración correcta al Señor. Creo que la mayoría de personas cuando se presentan en el templo y no entienden esto, se presentan para que les hagan culto, digamos así, ¿verdad? Ellos llegan bien bañaditos, bien presentables, olorosos, y llegan como con una mentalidad de sentarse y que le entretengan durante 1 hora o 2 horas en ese culto. Quiero que la prédica sea excelente, que los de la alabanza canten muy bien, que el que va a promover las ofrendas que lo haga de forma motivadora. Entonces pareciera que toda la iglesia llega solamente a sentarse y a esperar que todos hagan un show delante de ellos, sin entender que todos hemos llegado a entregarle un culto al Señor, que nos presentamos cada uno de nosotros como un instrumento, como estábamos viendo la definición, ¿verdad?, de estar todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que tiene que ver con un concierto. En un concierto hay muchos tipos de instrumentos, pero la unión de todos esos instrumentos producen una melodía extraordinaria. Y eso es lo que hacemos como iglesia cuando nos presentamos delante del Señor, no esperando que nos presenten un show, sino nos presentamos entendidos en que nosotros, cada uno, somos responsables de ese día adorar, exaltar y glorificar el nombre del único Dios verdadero. Que no nos pase la de la esposa de David, ¿verdad? Solo Espectadores. mirar, solo espectadores, ¿verdad? Sino que nosotros seamos esa alabanza. Porque qué problema ese, ¿verdad? El que tuvo ella, porque ella solo mirando a ver qué hacían, ¿verdad? Y ella, nada. Ella quitada de pena, sí, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que le pasa a la iglesia, ¿verdad? O a nosotros como iglesia, que distraídos no sabemos cómo adorar el nombre del Señor. Así es. Y hay una cita más que está en Isaías 61, de los versos 6 al verso 7. Dice, son algunas pequeñas partes, dice: y vosotros seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Está hablando de una promesa. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En la adoración al Señor hay promesas. Nosotros damos al Señor, pero también recibimos del Señor, porque estamos agradando al Señor. Entonces no se trata solamente de dar. Sepamos que Dios es un Dios agradecido y que por su bondad también le gusta el reconocimiento de parte de nosotros. Cuando lo adoramos a Él, tenemos muchos beneficios, ¿verdad? Sí. Él no se queda con las manos vacías, como amén, decimos, ¿verdad? Sino que Él da su promesa, da su recompensa a cada uno, si nosotros lo adoramos a Él como Él se lo merece. Amén, así es. Veamos el inciso D. Dice, con nuestra alma. Aquí encontramos diferentes formas. Más abajo hay muchos versículos, ¿verdad? Son bastante bonitos, ¿verdad? Porque ahí
expresa las maneras, las formas, cómo debemos adorarlo a Él, ¿verdad? Amén. Pero en Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. David le hablaba a su alma, enseñándole que en las peores circunstancias debía adorar. La adoración involucra todo nuestro ser, espíritu, emociones, mente y expresión física. En Salmos 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El salmista, ¿verdad? En este versículo, él reconocía y le hablaba a su alma y decía, ¿verdad? Expresaba esto, bendice alma mía a Jehová. Quizás no era un buen momento para su alma, ¿verdad? Adorar a Dios. Amén. Quizás estaba pasando dificultades o problemas, a ver, circunstancias, ¿verdad? Pero él le hablaba a su alma que bendijera el nombre del Señor. Sí. Y así nos habla a nosotros, ¿verdad? Tal vez no estemos pasando buenos momentos porque llegan circunstancias o problemas, pero tenemos que expresarle eso a Él, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová. Y dice, enseñándole en las peores circunstancias debía adorar. Él reconocía, ¿verdad?, que cualquier momento, por muy difícil, él debía adorar el nombre del Señor. Amén. Y dice, la adoración involucra todo nuestro ser, espíritu, emociones, mente, expresión física. Vemos aquí en las Escrituras, el libro de los Salmos, ¿verdad? Es muy bonito, me encanta mucho porque ahí encontramos las formas, cómo el Señor se agrada de nosotros y gracias a Él, ¿verdad? A nosotros se nos ha dado esa revelación y no tenemos mucho problema o no tenemos problema en todo esto, ¿verdad? Porque hemos vivido momentos muy lindos como congregación, ¿verdad? Cuando venimos a la casa del Señor, si nos dicen, si el Espíritu dice adoren de esta manera, lo hacemos. Así es. Si dice de esta otra forma, lo hacemos sin ningún perjuicio, ¿verdad? Amén. Sin ningún problema, lo hacemos porque nuestra mente ha sido renovada. Amén. Continuando también, nos dice acá que con nuestra boca hay diferentes expresiones. Declaración de gracia, lo encontramos en Efesios 5:20. Aplaudir, en Salmo 47:1. Música y danza, en Salmo 154. Salmos, himnos, cánticos, lo encontramos en Efesios 5:19. Hacer ruido de gozo, Salmo 98:4. Alzando nuestras manos, Salmos 134:2 y Salmos 28:2. En silencio, Salmo 4:3, 5 y 46:10. En voz alta, Salmo 33:3 y Salmo 95:1-6. Hay diferentes expresiones, diferentes formas de poder adorar al Señor. Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuestra iglesia ha aprendido a manifestar esas diferentes expresiones al Señor. Recuerdo yo que anteriormente no pasábamos quizás de nada más usar nuestras manos, Amén. aplaudir, pero hoy en este tiempo ya lo hacemos de diferente forma. Amén. Ya hemos aprendido a danzar, ya expresamos cántico nuevo, ¿verdad? Ya sabemos qué es expresar cántico nuevo, algo que anteriormente no sabíamos ni qué era, ¿verdad? Y hoy pues damos gracias al Señor porque ha venido renovando todo esto en lo que es la iglesia. Amén. Sí, todas estas expresiones tienen su fundamento en la palabra, por eso nos acaba de compartir nuestra hermana Claudia las diferentes expresiones.
no nos limitemos solamente a adorar cantando o aplaudiendo. Hay una infinidad de formas en las que nosotros debemos adorar al Señor. De hecho, la siguiente línea nos dice, es un derramamiento del alma en profundas expresiones de reverencia, temor, maravilla y adoración. Por eso es que hay tantas expresiones cuando nosotros adoramos al Señor, que como ya nos leía Claudia, ¿verdad?, que tienen que ver con declaración de gracias, aplaudir, música, danza, salmos, himnos, cánticos, hacer ruido, alzando nuestras manos. Alzando las manos. Aún nos menciona en silencio, también, hay un momento de silencio y hay un momento en voz alta. Entonces a veces vemos a la iglesia como que se quedó fija en silencio. Pero veamos esta última parte de nuestra lección. Dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, no de quejabanza. Mucha gente de la iglesia siempre se está quejando del clima, del esposo, de los hijos, de los suegros, del pastor, de los hermanos de la iglesia. Cuando aprendamos a ser verdaderos adoradores, saldrá de nuestra boca gratitud, alabanza, palabra de fe. La lengua de los sabios, los adoradores, adorará la sabiduría. Está hablando de alabanza, está hablando de adoración. Y como dice, cuando dejemos de quejarnos de tantas cosas, porque la mayoría de personas cuando se reúnen empiezan a quejarse, que si esto, que si aquello, que si lo otro, y pasa de las quejas al chisme, a las murmuraciones, y se da una serie de situaciones que en lugar de alabar al Señor, avergüenzan o hacen decaer, ¿verdad? Ese es el espíritu del Señor que debe estar ferviente para su respectiva adoración. La palabra del Señor nos muestra que nosotros fuimos llamados, escogidos, predeterminados para alabar y glorificar al Señor. Somos instrumentos del Señor para su alabanza. Como iglesia debemos saberlo. Como familia, individualmente, somos instrumentos para adorar al Señor. La próxima vez que te reúnas como iglesia para adorar al Señor, recuerda que no se trata de ir a ver qué van a hacer el pastor y el equipo de alabanza, sino qué vas a hacer tú en ese momento de alabanza y adoración. ¿Qué es lo que te corresponde a ti como instrumento de Dios entregar en esa oportunidad? Al final de nuestra lección tenemos algunas directrices y quiero leer por último estas directrices y nos dice la primera directriz: procura que tu mente y corazón estén renovados. Número 2, expresa de todas las maneras posibles en el templo tu alabanza al Señor, de todas las maneras posibles. Y la tercera dice, entra a la casa del Señor con acción de gracias y alabanzas. ¿Cómo puedes entrar a la casa del Señor con acción de gracias y alabanzas? Cuando te preparaste para estar en la casa del Señor. No estamos hablando únicamente de la preparación que tiene que ver con darse un baño, perfumarse, vestirse de forma elegante. Más bien la palabra nos está hablando de prepararse, está hablando de haber entregado a Él todo ese día. De ese día que haber glorificado y dignificado el nombre del Señor, porque estamos hablando de un estilo de vida. Así que cuando por la tarde, por la mañana o por la noche me presento en el templo para adorarlo, no hay nada que me pueda detener. No hay nada que pueda opacar ese momento porque yo voy preparado en acciones de gracias al Señor. Nos alegramos mucho de haberte compartido hoy este discipulado con nuestras hermanas Claudia y también con nuestra hermana Patricia. Y si el Señor nos lo permite, en otra oportunidad estaremos también contigo para continuar edificándote. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo discipulado.